comentaba yo antes de ir al corte comercial acerca de la cercanía que tiene el titular de la SEDATU a nivel federal con el presidente de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín. Es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Peña Nieto, sin duda alguna. Y me quiero imaginar aquella charla, hipotéticamente lo digo, diciéndole el presidente de la República a Jorge Carlos Ramírez Marín: te encargo, por favor, el desarrollo ordenado del país. Mete orden, porque hay muchas ciudades que están creciendo desmedidamente. Y bueno, con ello, ya nos lo explicabas, José Luis, se sectorizó distintas dependencias encargadas de la vivienda a esta SEDATU. Hoy, bueno, pues la SEDATU concentra, digamos, el poder o el control sobre muchos de estos organismos. Ya nos mencionabas, por ejemplo, el Infonavit. Pues hablamos también sobre la crisis que tienen estas empresas vivienderas en el país y que fueron el motor de crecimiento, principalmente, diría yo, en el sexenio del presidente Vicente Fox. Sí. Y que ahora enfrentan una situación verdaderamente complicada. Déjame explicarlo, José Luis, como lo entiendo, en el sentido de que el gobierno de la República le dijo a los vivienderos: tú tienes que hacer una vivienda de interés social con características mejores para la población. Ya no te voy a permitir que tengan solamente una habitación, tienen que tener 2 habitaciones, adicionalmente tienen que ser sustentables, tienen que tener mejores espacios. Y esto implica también en costos, porque un viviendero pues va a tener que comprar espacios mayores y tener pues costos más altos en el momento de construirlos y demás. Segundo, le dijo: a ver, los terrenos que ya están aprobados para desarrollar vivienda son los que yo voy a aprobar para que tú construyas en ellos estos desarrollos. Pero hay muchos terrenos que tenían como reserva territorial estas vivienderas que no estaban aún autorizadas dentro de los planes parciales de desarrollo para poder construir vivienda. Y al establecer esta limitante, la SEDATU, pues estos terrenos tienen un valor, yo no diría si cero, pero sí cuando menos un valor mucho más bajo del que las vivienderas lo habían calculado en sus estados financieros. Sí. Y bueno, y esto aunado a que cada vez hay menos personas que tengan características para ser acreditadas en el país, tu mercado se te reduce. Y las vivienderas hoy están en una situación verdaderamente complicada, José Luis. Sí, bueno, todo esto es cierto. Primero, un comentario sobre el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín. Como bien dices, Pablo, me parece que en efecto el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín es una gente con toda la confianza del presidente de la República. Es una gente con una formación política muy sólida, con una trayectoria parlamentaria también muy acreditada. Salió aplaudido de la presidencia del Congreso de la Unión. Y además estuvo encargado durante el equipo de etapa de transición del presidente de la República. ¿Era coordinador de los diputados federales del PRI la pasada legislatura? No, fue presidente de la mesa directiva. Tienes razón. Y entonces estuvo encargado nada menos que del tema de seguridad en el equipo de transición. Esto da idea del tamaño de la confianza que le tiene el presidente. Y además le formó con el secretario un equipo de la mayor solidez. Gente con mucha trayectoria, como don Alejandro Nieto Enríquez, un hombre respetado en materia de ordenamiento urbano y vivienda en el país, como don Gustavo Cárdenas, que ayer estuvo con nosotros en un foro que ha organizado la legislatura de la Cámara de Diputados, en Tlaquepaque. Don Gustavo Cárdenas es subsecretario de Ordenamiento Territorial, doña Georgina Trujillo en Desarrollo Agrario, con muchísima trayectoria en el sector rural. Y en efecto este equipo le permite llevar adelante un trabajo muy sólido. Una aclaración pertinente sobre el tema de Infonavit. Infonavit y Foviste, por su naturaleza bipartita y tripartita, es decir, propiedad de trabajadores, empresas y parcialmente gobierno, son entidades autónomas, pero
han decidido disciplinarse y coordinarse con una gran voluntad política, porque entienden que ya no pueden trabajar como lo venían haciendo solas. Y vamos, no están sectorizadas formalmente, sino es más bien de voluntad política. Es una coordinación, yo diría, inducida por las políticas, justamente ¿por qué? Porque esta es la virtud del uso de las políticas públicas. Para seguir con el ejemplo que teníamos antes, aunque Infonavit diese los créditos, ahora SEDATU y Gobierno del Estado no deben otorgarle el derecho de uso del suelo que necesitarían los desarrolladores para construir su vivienda. Entonces estamos cerrando el círculo mediante un ejercicio inteligente y coordinado de nuestras competencias. Y lo mismo sucede en las delegaciones. También la delegación de Infonavit ha sido políticamente sectorizada a SEDATU, la delegación de SEDATU. Estamos trabajando muy cercanamente, el señor delegado de Infonavit, la delegada de Fobiste y su servidor. Estamos trabajando ya en las comisiones mixtas consultivas de vivienda, Pablo. Ya estamos sentados ya ahí en la mesa. Se va a reformar la ley de vivienda para institucionalizar la participación de SEDATU en estas instancias, y sobre todo por el asunto que estabas mencionando al final. Ya no solo es que las empresas intenten hacer lo que venían haciendo de desarrollos habitacionales insostenibles o poco sustentables a una hora o más de la zona metropolitana de Guadalajara, sino que empezaron a ver los desarrolladores que empezaba a desplomarse la ocupación de la vivienda y a darse el fenómeno de la desocupación o el abandono de vivienda, de manera tal que podemos decir literalmente que mataron la gallina de los huevos de oro. Claro. Entonces, no solo era un tema de oferta, sino de demanda. Los trabajadores empezaron a darse cuenta que no tenía ningún sentido tomar un crédito que les iba a atar por toda la vida para pagar una vivienda que no les iba a terminar sirviendo para nada, puesto que iban a gastar más en transporte, un porcentaje altísimo de su presupuesto. De esta manera es que se cierra el círculo de la política. Estas familias que compraron una vivienda probablemente a 1 hora y media de su centro de trabajo, y se dieron cuenta que además esta vivienda no estaba tomando plusvalía, pues decidieron mejor dejarlas de pagar, pues dejarlas en una situación de abandono. Sí. Y con ellos están haciendo, digamos, pequeños pueblos fantasma en algunos municipios del país. Sí. Y estas familias están optando por rentar o por comprar otra vivienda en áreas mucho más cercanas a sus centros de trabajo. Esto es lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional. Así es. El abandono de vivienda es un fenómeno delicado. El fenómeno de pauperización y de depredación, de vandalización de estos fraccionamientos fantasmas es muy grave. Quedó sembrado el territorio de muchos ejemplos así. Está empezando a buscarse soluciones mediante la recompra de estas viviendas para gente de otras cualidades o necesidades habitacionales, pero de todos modos lo importante es evitar que esto siguiera sucediendo. Ya no era posible, y este era el cálculo elemental, seguir alentando desarrollos habitacionales que eran además insustentables de manera financiera por parte de las administraciones públicas. Ningún municipio podía, vamos a decir el caso de Arenal o Tala, llevar servicios de agua potable, alcantarillado, seguridad pública, transporte, energía, exactamente, a estas zonas habitacionales que son pues prácticamente en medio de la nada. Este es el fenómeno que se quiere evitar. Ahora, debo decir que el revertir esto no es nada sencillo, Pablo, porque como tú bien sabes, ahora el tema que ya mencionaste también colateralmente es el costo. Muy bien, la política nueva dicta repoblamiento de la ciudad, redensificación inteligente. ¿Dónde vamos a encontrar reservas territoriales en un precio accesible para que los desarrolladores inmobiliarios puedan ofrecer una vivienda del nivel
que puede pagar un trabajador. Que es el caso del municipio de Guadalajara. Exactamente. Que ha perdido población en los últimos años, Sí. que ahora se trata de redensificar, cambiar los planes parciales de desarrollo, sobre todo con vivienda vertical, y bueno, pues no se están encontrando los terrenos a un precio adecuado para sacar viviendas. ¿Qué te gusta, José Luis? Para que se puedan venir a vivir estas personas, necesitamos viviendas que abajo de 500,000 pesos. Sí, para población con 9 salarios mínimos. En efecto, aquí tenemos que actuar con muchísima inteligencia, creatividad, pero también con mucha firmeza. Si sabemos utilizar los instrumentos que cuenta el municipio en materia de política fiscal, particularmente el impuesto predial, con las herramientas de estímulo que cuenta el Estado y la Federación, vamos a ir revirtiendo el fenómeno. Voy a dar un ejemplo concreto. Hablamos de redensificación y crecimiento vertical como si estuviéramos hablando de las torres de 10, 12 pisos que se debaten tanto en las zonas de altos ingresos de Guadalajara. No es el caso, Pablo. Tenemos que buscar un repoblamiento moderado en las zonas más populares, populosas y de ingresos medios y medios bajos de la ciudad. Si solo le pusiéramos un piso más a todas las colonias populares de Oriente, Sur, de Guadalajara, en donde radica el 60-70% de población de menores ingresos, estaríamos duplicando a la población de Guadalajara. Y muchas veces la gente no necesita más que se le autorice construir un piso más en su vivienda. ¿Para qué? Para alojar a sus hijos, para rentar, de manera tal que a veces estamos pensando... departamento en el segundo piso de la vivienda, que se lo renten a un tercero, a un hijo, un familiar, lo que sea. Exactamente. Y además empezar a construir corazones de manzana, que son muy comunes en el caso de Guadalajara. Y otro factor, tenemos que empezar a incorporar de manera ordenada la tierra social que ya está dentro de las manchas urbanas. Tenemos ya el mapa de cuáles son los asentamientos irregulares en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también dónde están las reservas de tierra ejidal. ¿Qué tal si empezamos a incorporar tierra ejidal al desarrollo habitacional y lo asociamos a los desarrolladores inmobiliarios? Esto va a empezar a bajar el precio de la tierra. Tenemos que detener ese fenómeno especulativo, que fue un círculo vicioso en el que nos metimos todos, que fue además una burbuja financiera artificial, y que hoy los agentes económicos están dándose cuenta que no va a llevar a ninguna parte. Entonces, con consistencia, disciplina, congruencia, se pueden revertir esos fenómenos. Recuerdo, José Luis, que tuve oportunidad de entrevistar al titular de la SEDATU, a Jorge Carlos Ramírez Marín, y la pregunta en aquel momento que creo yo iniciaba la profundización de la crisis de estas empresas vivienderas, le preguntaba si el gobierno federal las iba a rescatar, y la respuesta fue no directamente, no como se entiende un rescate de entregar un cheque para que salgan adelante, sino mediante políticas públicas como las que acabas de mencionar, para facilitarles el que puedan desarrollar vivienda de otro tipo, mucho más cercana a los centros urbanos, a los centros de trabajo, que también le permitan al trabajador tener una mejor calidad de vida. Y esto simple y sencillamente se traduce en políticas públicas inteligentes, José Luis. Así es. Y aquí es donde entra el tema de la coordinación para el desarrollo urbano y particularmente metropolitano, Pablo. El tema del foro de ayer en Tlaquepaque, planeación y rendición de cuentas en fondos metropolitanos, justamente buscaba esto. Estamos trabajando ahora muy cercanamente las delegaciones del gobierno federal, especialmente la SEDATU, con las dependencias del gobierno del estado, para llevar adelante, para participar en la orientación en el proyecto de coordinación metropolitana que está impulsando el gobernador Aristóteles Sandoval. Esta tarde tendremos la tercera sesión en la que se participarán técnicos
de las áreas de planeación, desarrollo urbano, servicios públicos de los 8 municipios metropolitanos, y vamos a avanzar en la constitución de las instancias de coordinación previstas por la ley, donde participarán las dependencias federales para respaldar este ejercicio. De manera tal que está trabajándose ya, debo mencionar ahora, está por arrancar los procesos de consulta pública dispuestos por la ley para integrar el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. El Estado, por su parte, con la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, a cargo de la bióloga Magda Ruiz, estará también, por instrucciones del gobernador y disposición de ley, iniciando los trabajos en paralelo del Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Esto nos permitirá tener mucha consistencia en el proceso de planificación y ordenamiento, lo cual nos permitirá tener el piso de políticas y de lineamientos de estrategia de ordenamiento territorial que permitan a las instituciones o entidades de coordinación metropolitana, particularmente el futuro Instituto Metropolitano de Planeación, la elaboración del programa de ordenamiento territorial metropolitano. José Luis, algo de lo que carecen muchos de los ayuntamientos, si no es que todos, es de dinero. Y seguramente los ciudadanos se están preguntando, pues sí, qué bueno que quieran redensificar Guadalajara o cualquier otro municipio con vivienda vertical, pero pues la realidad es que las calles ya están saturadas, los drenajes igual. ¿Cómo le vamos a hacer para darle infraestructura y servicios a todos esos edificios que se quieren construir, si de por sí ya no cabemos? Y bueno, pues existen mecanismos interesantes, no lo sé, por ejemplo el impuesto sobre plusvalía, que se podría discutir,